Hasta el tercer trimestre del 2024 había 2.738.000 denuncias aproximadamente. De esos hombres denunciados, privados de libertad, estigmatizados, detenidos en el colegio, en la guardería, en el trabajo, en el supermercado, delante de sus hijos o de la familia, 2.077.000 terminaron siendo inocentes. La realidad significa que 560 hombres todos los días son detenidos, aproximadamente todos los días entre los calabozos de toda España, entre 11 y 12 autobuses, y 9 de ellos, habiéndole destrozado la vida a un hombre inocente, terminan siendo judicialmente inocentes. Que por ser hombre eres lo peor hasta que demuestras tu inocencia tras 6 años de instrucción. Que yo perdí a mi hijo con 3 años y ha venido a recuperar a su padre con 16. Durante 13 años ese niño no tuvo padre. Gracias al sistema judicial de desprotección, un niño que ha sido maltratado por su propia madre. Esta ley vulnera el artículo 14 de la Constitución, porque no puedes crear juzgados específicos para grupos determinadas personas en función de religión, ideología, pensamiento político o sexo. Y ahora tenemos juzgados en España desde hace 20 años, juzgados de excepción, que se crean con perspectiva de género, donde se juzgan a hombres específicamente, no por el delito cometido, porque lo puede juzgar el Código Penal, como estaba establecido hasta hace 20 años, sino por su condición sexual. La obsesión ideológica del feminismo izquierdista, apoyada y sostenida por los distintos gobiernos del Partido Popular, han convertido la relación de hombres y mujeres en una guerra global permanente. Ese feminismo radical e ideológico, fuera de toda razón, provoca miles de víctimas inocentes todos los años. Hoy vamos a hablar, en clave nacional, de esas víctimas, de las personas que se han enfrentado a denuncias falsas, por ejemplo, que han sido agredidas sin que su caso haya sido resuelto, personas que sufren el silencio, el olvido o el rechazo de la sociedad porque el control de la opinión pública, de momento, lo tiene ese feminismo que nace en la política, que se proyecta en la sociedad y que llega incluso a las instancias judiciales. A nosotros nos importan las víctimas, todas las víctimas, sin etiquetas, igual las mujeres que los hombres o los niños que los ancianos, porque cualquier persona que sufre maltrato de manera injusta merece ser escuchada y defendida. Para hablar de este asunto, hoy nos acompaña probablemente la persona que mejor lo conoce, que más tiempo lleva defendiendo a personas víctimas de maltrato sin etiquetas ideológicas. Él es Jesús Muñoz, vicepresidente de Anavid. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Muy buenos días. Anavid, lo recordamos, es una asociación sin ánimo de lucro creada con la intención de promover leyes igualitarias no sexistas y fomentar el respeto mutuo entre las personas, que son los dos principales factores para la prevención de la violencia doméstica y conseguir un cambio real en este ámbito. Es así, ¿verdad? Cierto es. ¿Cuál es, Jesús, la realidad actual en España de las denuncias falsas de maltrato femenino? Pues la realidad habría que atacarla desde diferentes frentes en función de la perspectiva que tenga cada uno, pero básicamente desde Anavid la idea que tenemos sobre el número de denuncias falsas y cómo se gestiona todo esto a nivel de los poderes públicos es de manera muy sencilla. Hoy, por ejemplo, me he despertado con una noticia en el 20 minutos, por resumir un poco la historia. 2024 termina con casi un 80% de mujeres que han sido asesinadas y que no habían puesto una denuncia jamás. Si tenemos en cuenta que 2024 terminó con un 4% más de denuncias que el anterior, es decir, aproximadamente unas 207.000 denuncias, eso significa que aproximadamente 560 hombres todos los días son detenidos, privados de libertad, estigmatizados y señalados con dinero público y puestos a disposición judicial. De esos hombres detenidos y privados de libertad, el 80% han terminado siendo inocentes, con dinero público. Si 207.000 denuncias se han interpuesto en 2007 y el 75-80% de las mujeres que habían sido asesinadas nunca habían puesto una denuncia, la realidad de las denuncias falsas es ¿quién ha denunciado? Esa es la triste realidad. Y bueno, pues hoy podemos hablar tranquilamente y en libertad, mal que le pese al feminismo, de que la realidad significa que, como repito, que 560 hombres todos los días son detenidos. Para que se haga la gente una idea, es como si aproximadamente todos los días entre los calabozos de toda España, entre 11 y 12 autobuses, como los del Madrid, el Barcelona, el Betis, y 9 de ellos, habiéndole destrozado la vida a un hombre inocente, terminan siendo judicialmente inocentes, bien por sobreseimientos, archivos o libres absoluciones, como ha sido mi caso. Estas cifras que a mí se me ocurre calificar como de auténtica bomba social, generan, me imagino, no solamente un sufrimiento enorme, sino consecuencias, se me ocurre, a todos los niveles, ¿no?
Mira, las consecuencias más graves que normalmente suelen suceder es el shock, el estrés, vamos a decir, postraumático, que hasta ahora era solamente un paradigma para el feminismo, pues estamos empezando a descubrir desde hace años, gracias a grandes expertos, por ejemplo, como mi buena amiga Tania Evans, una excelente psicóloga. El trastorno estrés postraumático genera enfermedades psicosomáticas, ansiedad, estrés, insomnio, taquicardias, cánceres, subidas de tensión. Yo, debido a mi proceso judicial, generé hipertensión. Entonces, todo este tipo de cosas, no hablemos ya, por ejemplo, en mí directamente, pero imaginemos ahora mis padres, cuando les tocó a mí, yo tengo 53, tenía 36. Yo me enfrenté a 30 procesos judiciales, 7 denuncias de violencia de género, 2 querellas, una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos, tuve una petición de prisión de 14 años y medio y durante 6 años estuve imputado por casos gravísimos, menos las agresiones sexuales, tuve todo tipo de denuncias. En lo económico, casi rondé los 70.000 euros de gasto, que eso es muy difícil que hoy en día se lo pueda permitir a alguien. Pero es que además tengo unos padres, tengo familia, todos ellos son afectados. ¿Cómo afecta, por ejemplo, como abuelas? Tenemos un movimiento de abuelas silenciadas por el feminismo, que se llama Voces de Abuelas. Muchas de las abuelas tienen problemas de taquicardias, problemas de insomnio, problemas de pesadillas, les ha alterado su salud porque les genera también problemas hormonales. Hay muchas mujeres que han terminado, muchas mujeres, madres y abuelas, que con una edad de 65, 70 y 80 años, ven que de la noche a la mañana sus derechos como mujeres se les ha privado porque tienen, por desgracia, un hijo que ha sido denunciado, que ha terminado siendo inocente, pero esa mujer no ha sido defendida por el feminismo como secuela y le ha generado, por ejemplo, indefensión y ha perdido el contacto con su nieto durante los últimos 4 años. ¿Qué genera eso en una persona mayor? Entonces, el destrozo social, económico, es... Y líbreme un poco la comparación, que es odiosa, ¿vale? Pero excepto los campos de exterminio, los trabajos forzosos y el gaseo que se hacía en los trenes, es como si la Alemania nazi volviese a resurgir por algo muy sencillo, no porque lo diga yo y quiera asustar a la gente, sino porque, por ejemplo, para que la gente lo sepa, la sentencia 59/2008 del Tribunal Constitucional, en la que 5 magistrados, entre ellos el voto del magistrado don José Rodríguez Zapata, manifiesta en su apartado número 7 algo que a mí me hace explotar la cabeza, y es que la Ley 1/2004, la violencia de género, crea 2 derechos penales. Y este magistrado expresa en su sentencia: esta ley hará el sueño de Mettger. Mettger era el jurista alemán asesor de Hitler. Entonces, cuando se crean, y este magistrado expone los motivos por los que se va a crear 2 derechos penales, uno para la generalidad, en el que en esencia seguirán vigentes los principios constitucionales y jurídicos vigentes hasta ahora, y otro, junto a él, completamente diferente para un grupo determinado de personas. Pues entonces tenemos uno para alemanes, mujeres, y otro para judíos, hombres. Y aparte de eso, el propio informe al anteproyecto de la ley del Consejo de Poder Judicial, a su página 92, dice cosas tan tremendas como que esta ley vulnera el artículo 14 de la Constitución, porque no puedes crear juzgados específicos para grupos determinadas personas en función de religión, ideología, pensamiento político o sexo. Y ahora tenemos juzgados en España desde hace 20 años, juzgados de excepción, que se crean con perspectiva de género, donde se juzgan a hombres específicamente, no por el delito cometido, porque lo puede juzgar el Código Penal, como estaba establecido hasta hace 20 años, sino por su condición sexual, porque tiene un atributo que se llama pene. Impresionante. Antes has hablado del porcentaje de hombres que son declarados inocentes de todos los que son detenidos. Has dicho el 80%. Según las cifras que manejáis en Anavid, ¿cuántos hombres pueden verse afectados actualmente por esto, viéndose privados en concreto de estar con sus hijos? Pues mira, las cifras que manejábamos hasta septiembre, porque todavía a fecha de hace 15-20 días, último repaso que hice yo personalmente, el Consejo de Poder Judicial, en la web del Poder Judicial, uno se mete en la web y puede destacarse los datos, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos hecho es descargarnos todos los PDFs desde el año 2004 hasta el 2024 y los anuales. Entonces solamente podemos descargar de 2024 el primero, segundo y tercer trimestre. Pues hasta el tercer trimestre del 2024 había 2.738.000 denuncias aproximadamente. Casi son las 2.800.000. De esos hombres denunciados, privados de libertad, estigmatizados, detenidos en el colegio, en la guardería, en el trabajo, en el supermercado, delante de sus hijos, de la familia, 2.077.000 terminaron siendo inocentes. Es decir, casi 3 millones de hombres con dinero público los hemos señalado, los hemos privado de libertad por el artículo 33, y de ellos el 80% terminan siendo inocentes. Y ahora, que esto es lo que le importa sobre todo al mundo político, que es
la intención de voto. Si somos aproximadamente ya 2 millones, casi 3 millones, perdón, de hombres denunciados, que no serían 3 millones de hombres, si van por redondear la cifra. Si hay 3 millones de denuncias, no significa que haya 3 millones de hombres afectados directamente. ¿Por qué? Porque la media hace 6-8 años era una media de 4,2 denuncias por hombre. Ahora hemos bajado a una media de 2,3. Significa que yo puedo tener 7, unos tienen 1 y otros tienen 60. Entonces, redondeando las cifras de hombres afectados directamente, serían en torno al 1,5 millones de hombres. 1,5 millones, 1.800.000. Esos hombres tenemos familia, tenemos padres, hermanos, actuales parejas, padres, hijos. Entonces, redondeando ahora mismo, por ejemplo, con las últimas ponencias que hemos dado en diferentes puntos de España, el político tiene que empezar a ver que somos un potencial grupo de votos porque estamos moviendo alrededor de más de 6 millones de personas afectadas directa e indirectamente, que pagamos nuestros impuestos, pero que a la inacción del mundo político, excepto, por ejemplo, en el caso de Vox, se está luchando fervientemente porque hay una igualdad jurídica donde se proteja a hombres y mujeres por igual. ¿Y por qué digo por igual? Pues muy sencillo, porque, por ejemplo, hemos sabido, gracias a los últimos informes nacionales e internacionales, que la violencia en el ámbito heterosexual no solamente es una falacia lo que cuenta el feminismo, sino que queda acreditado con más de 550 informes que la violencia en el ámbito doméstico es bidireccional porque los índices de violencia no recíproca, el 73,5% de la violencia iniciada en ámbito doméstico es iniciada por la mujer. Por ejemplo, Dunedin, Archel, Canada Journal, Gobernador Rina Sommer, diferentes estudios internacionales que avalan que la violencia es bidireccional. Pero es que esta ley de violencia de género no protege ni ampara ni pretende hacerlo a las mujeres homosexuales o bisexuales. ¿Por qué? Porque los índices de violencia, según el último estudio, por ejemplo, del Centro Nacional de Enfermedades de Estados Unidos, ha sacado unas cifras escalofriantes el año pasado, finales de 2024, y es que el 61% de las mujeres bisexuales han declarado en el último año ser víctimas de violencia física, psicológica o agresiones sexuales por su pareja mujer. Por tanto, eso de que la violencia machista y el patriarcado existe y que se maltrata o se asesina a la mujer por el hecho de ser mujer, me gustaría preguntar a estas feministas, entonces, cuando una feminista asesina o mata o viola a su pareja mujer, ¿lo hace también por ser mujer? Dato mata relato. Has conocido a decenas, a centenares, creo que no exagero si digo que posiblemente a miles de hombres que se han visto privados de algo tan impresionante para una persona como es poder estar con su hijo o con sus hijos. Has conocido muchísimos, me consta. Me gustaría que hicieras para nuestros espectadores una descripción lo más humana posible de lo que significa ese drama humano, que es verte privado contra toda justicia del derecho que tiene cada padre a poder estar con su hijo. Pues mira, me alegra que vengas a esa pregunta porque lo voy a resumir, si puedo, en 2 situaciones, que es más o menos para que la gente diga, bueno, es que siempre cuento el caso de Jesús. Uno va a ser el mío, brevemente, y otro que es el caso de Eugenio, que puede extrapolarse a cualquier padre. El mío es los hombres que hemos sido denunciados, y luego el de Eugenio, que es el drama más horrible que se puede vivir como padre. El mío es el ser denunciado, como he dicho anteriormente, y ver cómo tu hijo te lo roba la institución pública con jueces que entienden que por ser hombre eres lo peor hasta que demuestras tu inocencia tras 6 años de instrucción. Yo perdí, y digo que mi caso es grave porque yo perdí a mi hijo con 3 años y ha venido a recuperar a su padre con 16. Durante 13 años ese niño no tuvo padre. Gracias al sistema judicial de desprotección, un niño que ha sido maltratado por su propia madre, que ha denunciado, terminó denunciando. Cuando Óscar me conoce a mí, lo primero que hace es darse un bofetón contra un muro a 300 porque descubre que su padre no es un terrorista de Al-Qaeda. Entonces, bueno, pues el niño, cuando empieza a conocer la verdad, yo le presento toda la documentación judicial y escucha las grabaciones que le realiza la familia durante 2 años y descubre que su madre, para que no alguien diga que es que está el niño manipulado, le presento los informes de durante varios años donde el niño sufre anorexia, colesterol, cortes, hematomas, lesiones, desnutrición. Un niño con apenas 6 años le habían tenido que reestructurar la boca con 12 dientes todos podridos por caries. Eso es lo que vive una madre feminista, ¿vale? Entonces, claro, el niño descubre que su padre no es un terrorista, como he dicho, de Al-Qaeda, y al final, bueno, pues intentamos hacer una pequeña relación padre-hijo durante 13 años, que para mí prácticamente es como un desconocido, porque no conocía nada, ¿vale? A pesar de eso también, por intentar ver mi madre a su hijo, a su nieto, perdón, con auto judicial, mi expareja la pegó una paliza, le dejó una placa 8 tornillos en su pierna. Y eso es una situación que viven muchos padres de hoy en día con sus madres o sus actuales parejas, ¿vale? Y es una situación dramática. Pero vamos a contar la otra parte.
Eugenio, un padre que ha sufrido, no sé si son alrededor de 23 o 28 denuncias por violencia de género. Todo ello surge cuando él decide romper la relación, por lo que fuere, y decide interponer una demanda de divorcio y le plantea un divorcio a su exmujer. 23 denuncias consecutivas. No es lo mismo ser denunciado yo, Jesús Muñoz, en Madrid, 4 millones de habitantes, que ser denunciado en Segovia. ¿Por qué? Porque si eres una persona conocida, una persona famosa, porque eres una buena persona, o porque eres un trabajador, o tienes una empresa, el caldo de cultivo de la estigmatización y el señalamiento es mucho más grave en una zona pequeñita. Bueno, pues Eugenio no solamente tuvo que sufrir el escarnio público de ser denunciado siendo inocente, sino que cuando consigue la guardia y custodia exclusiva de su hija, su exmujer, ser de luz, madre protectora, como llama este gobierno feminista a este tipo de sinvergüenzas y delincuentes asesinas, llena el estómago de su hija con fármacos y la para el corazón con 6 años. Solamente por tener su padre la custodia exclusiva, que es lo que quería Olivia. Un besito enorme, piratilla. Ese es el drama que vivimos muchos padres hoy en día. Sustracciones de menores, por ejemplo, te puedo ofrecer la cifra de que hasta los indultos de María Sevilla, María Salmerón o Juana Rivas, los índices de sustracción de menores en España rondaban entre los 300, 380 casos al año. Es decir, 380 niños que solamente se recupera el 3%, desaparecen de la faz de la tierra. Ahora, gracias a esos indultos, se ha empoderado tanto a las madres protectoras, maltratadoras y asesinas que las cifras han subido a que 1.000 niños diarios son secuestrados. El 92% de las sustracciones de menores en España son cometidas por madres. Pero eso no alarma a las autoridades, ni hay políticas específicas para proteger a esos niños que tienen derecho a tener un padre, una familia paterna. Y ese es el drama que se vive hoy en día en España. ¿Este problema, Jesús, es especialmente grave en España o se puede decir que es comparable a otros países europeos? Te iba a decir que no es comparable principalmente porque en ningún país de Europa existe una ley de violencia de género, sino existen leyes de violencia doméstica donde ambos sexos, si producen lesiones o malos tratos a una de a las parejas, son detenidos, privados y llevadas a disposición judicial y el juez investiga. No hay sesgos de género, no hay perspectiva de género en las justicias alemana, francesa, tal. Sí está empezando a haber algo, aunque se ha paralizado de manera casi abrupta en Hispanoamérica, lo que conocemos como nuestros hermanos Argentina, Perú, Brasil. O sea, en Europa no hay una ley parecida a la ley del solo sí es sí. El feminismo dirá que está, pues el famoso Convenio de Estambul, que lo han manipulado, retorcido la verdad. Es un poco más o menos como lo que está haciendo Pedro Sánchez con cada vez que saca un postulado político-económico, no es que mienta, es que cambia de opinión. Bueno, pues el Convenio de Estambul, invito a la gente que se lo descargue porque es un ente público, lo puede descargar porque existe en internet y descubrirá que la ley, el Convenio de Estambul, se realizó para proteger a mujeres del tercer mundo. Por eso decía razón, las mujeres en el tercer mundo no tienen derechos a prácticamente nada. No voy a hablar, porque nadie me llame xenófobo racista, de países del Magreb o países islamistas donde una mujer no tiene derecho ni a carnet de conducir o poder estudiar una carrera universitaria. Pero no es lo mismo que una mujer del siglo XXI en España pues tenga la capacidad de poder estudiar, trabajar, tener un novio, dejarle y tener otro, ser homosexual, ser negro, ser autopercibirse lo que quiera. No hay ningún problema en que una persona en España pueda sentir lo que quiera y pueda dedicarse a lo que quiera y ejercer la profesión que quiera. Eso en países como, por ejemplo, varios barrios de Holanda, Bélgica, Noruega, que han sido hiperfeministas, para que la gente entienda el contexto. España, la media de mujeres asesinadas, estamos rondando las 50, 60 de media de los últimos 21 años, ¿no? En Noruega están rondando entre las 180 y 250, igual que Francia, Alemania, Noruega, países hiperfeministas. Bueno, pues allí la democracia ha llegado hasta tal punto, la democracia islamista, y esto quiero que no se mantenga como un discurso de Dios, sino que esa forma de traer a personas descontroladas ha conllevado que haya, por ejemplo, guetos donde se aplica la sharia a mujeres, por ejemplo, holandesas, noruegas, suecas. Eso es lo que ha traído el descontrol de este feminismo que protege a una, y dice que quiere proteger a unas, a las mujeres homosexuales no las protege, pero luego, por ejemplo, tenemos en España situaciones tan sumamente dantescas y dramáticas como que las mujeres que están siendo violadas por manadas de personas extranjeras no son noticia en los grandes medios de comunicación, que están sufragados con nuestros impuestos a través de la financiación del 016 y la financiación pública. Entonces, es un poco hipócrita el hecho de que, por ejemplo, se quiera proteger tanto a la mujer en España,
Y voy a dar datos un poco realistas para que la gente vea que no me voy por los cerros de Úbeda. Importan mucho 50 mujeres asesinadas. Indudablemente nos importan todas porque yo tengo mujer, tengo madre, tengo suegra, tengo sobrinas, tengo cuñadas. Pero también me importan las mujeres de otro sector, por ejemplo. ¿Por qué importan tanto 50 mujeres asesinadas y no importan tanto 6.608 mujeres que por desgracia, han contraído un cáncer, de las 135.000 mujeres al año que han contraído, por desgracia, un cáncer, y 6.608 cáncer metastásico de mama? Invertimos, por redondear, unos 570 millones de euros al año en un Ministerio de Igualdad inservible que incita solamente al odio contra la mitad de la población, y solamente invertir 38 millones y medio para salvar la vida, que no lo hace, de 6.600 mujeres. Médica y Madre, la ministra más feminista de Sanidad que hemos tenido jamás, ha negado la compra de un medicamento que curaría el 85% de las mujeres que han contraído cáncer metastásico de mama. Y no lo compra porque es muy caro. Pero invertimos 500 millones para 50 mujeres. Por ejemplo, Público, el diario Público, emitió un informe en el 2016-2017 en el que alertaba de que aproximadamente morían 90 personas diarias por falta de medios de la ley de dependencia. Es decir, nuestra madre, una hermana, por desgracia, un familiar directo, tiene una enfermedad diagnosticada por la Seguridad Social y tiene una ley de dependencia que la ampara con un sustento económico o lo que fuere. Bueno, pues la falta de medios de la dependencia hace que 90 personas mueran al día. Por 365 días son más de 32.500 personas y la mitad son mujeres. 16.000 mujeres mueren al año por falta de medios de la ley de dependencia, pero 50 mujeres tienen todos los recursos públicos, que es mentira, porque, por ejemplo, el Diario Público mantiene Victoria y Marisol, dos mujeres que alertan sobre la farsa del feminismo y de la igualdad y de la protección de la mujer en violencia de género. Nos animan mucho a denunciar, pero luego nos quedamos solas. Por redondear con datos, la Junta de Andalucía entre 2014 y 2016 dilapidó, y está en la página web de la Junta de Andalucía, y tan fácil como buscar en Google, 1 de cada 3 euros de la Junta de Andalucía, con que pongan eso en Google, lo buscan, y la Junta de Andalucía en 3 años dilapidó 66.485 millones de euros en productos de igualdad y protección a la mujer. La Unión Europea cada año dilapida 366.000 millones de euros para políticas de protección de mujeres dentro del ámbito del territorio Schengen. La Unión Europea. Somos 27 países. Dividimos 366 entre 27 países y nos damos una media entre 13 y 15.000 millones de euros. Si tenemos una media en España de 50 mujeres, eso significaría que, si no soy muy tonto yo, no se dan las matemáticas, cada víctima nos costaría 270 millones. Y yo hago una pregunta a la sociedad que nos va a ver. ¿Qué necesita una sociedad para, con 270 millones, no proteger a las mismas 50 mujeres que llevan muriendo desde hace 20 años? ¿Saben ustedes cuánto se destina realmente a las víctimas de todo ese dinero? La Junta de Andalucía, 66.000 millones de euros, solamente la Junta de Andalucía. Ahora calculemos Castilla-La Mancha, Castilla y León. El BOE del 2005, de la página 30.453, 8 de septiembre, dice que el inicio de la subvención de dinero público para poner denuncias falsas. En su precepto, el margen derecho de ese BOE, decía que se daban 10 millones de euros, que es calderilla, en función del número de denuncias interpuestas, número de mujeres que se declaren maltratadas y relación población femenina extranjera en relación de la población femenina total. Estamos incentivando el número de denuncias falsas. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que si realmente lo que queremos es proteger a las víctimas y solamente les llega el 3% del presupuesto, ¿dónde está el dinero? Y repito lo que dije en la primera respuesta. Si 80% de los hombres que han sido denunciados con dinero público terminan siendo inocentes, y los 75% de las mujeres que han sido asesinadas nunca habían denunciado, ¿quién denuncia? Estamos sosteniendo con dinero público a un grupo, con perdón, de sinvergüenzas que viven del rédito de una ley con derecho penal de autor que destroza la vida de la mitad de la población de un país. Tremendo. ¿Se puede decir, Jesús, por los datos que tenéis, por la experiencia acumulada, que hay jueces contaminados de ideología en este tema? Y una segunda parte de la pregunta. ¿Hay, que conozcáis, muchas sentencias donde, digámoslo claramente, se ha podido prevaricar? Pues mira, como opinión mía personal, que puedo extenderla a Navid, he dicho al principio que el informe del anteproyecto de la ley del Consejo de Poder Judicial dice que no se pueden crear juzgados específicos por razón de sexo, ¿vale? Vulneraría el artículo 14 de la Constitución. Por tanto, si desde el 2004 al 2020, no sé el número de juzgados, pero creo que estamos por, no sé la cifra, por no estropear la entrevista, pero rondamos más de los 150 o 200 juzgados y creo que me quedo corto, son juzgados que se han creado con derecho penal de autor,
que se juzga a la persona, y no digo hombre o mujer, se juzga a la persona por su condición sexual. Es que eso ya mismamente podemos decir que es prevaricación. Es prevaricación continuada. Pero es que además sabemos por el vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, que en una entrevista que hizo de carácter público, muy conocida porque trascendió mucho esa información, su buen amigo, el expresidente del Tribunal Constitucional, el antecesor de María Emilia Casas, manifestó que, oye, ¿vais a aplicar esta ley? No, hombre, no, esto es inconstitucional. Se aprueba la ley, es constitucional. Me voy a hablar con mi amigo, oye, no te preocupes. Tú sabes las presiones que recibíamos, es decir, el propio presidente del Tribunal Constitucional a un vicepresidente del gobierno socialista le llega a reconocer que el Tribunal Constitucional, de los 12 miembros, 5 votan, con lo que hemos dicho anteriormente, con el voto particular contra la ley y 7 a favor más el voto de honor del presidente del Tribunal Constitucional. Prevaricaron de manera continuada, creando una ley de incitación al odio contra la mitad de la población, contra 23 millones de hombres. Por tanto, si los jueces que actualmente están juzgando en juzgados con excepción, con derecho penal de autor, solamente, no por el delito, y es más, podemos presumir en España a día de hoy que no hay una sola sentencia de condena en el que se condene un hombre que haya maltratado física, psicológicamente asesinada a su mujer por el hecho de ser mujer, que es lo que estipula el preámbulo en la ley. Porque esta ley solamente se aplica a personas, mujeres, que sean parejas o exparejas de hombres heterosexuales en parejas heterosexuales. Una mujer que maltrate física, psicológicamente o tenga agresiones sexuales en ámbito lesbiana o bisexual, mujer a mujer, esas mujeres no están amparadas, ni protegidas, ni juzgadas por la Ley Integral de Violencia de Género. Entonces no quieren proteger mujeres. Es más, la justicia hoy en día, que la justicia diríamos que no, pero sí el poder político quiere muchas más víctimas porque es la única forma de sostener dinero público. Quieren muchas más víctimas porque gracias a esas víctimas y a esa sangre que no quieren que deje de brotar, muchas feministas que vemos en la televisión siguen pisando moqueta y pisando en sillones del Congreso y el Senado para seguir viviendo el cuento del feminismo. Por tanto, sí, podemos presumir de que en España, y además con este último dato cierro esta pregunta, el Consejo General del Poder Judicial ha sido denunciado por Anavid el año pasado, en el que solicitamos que rectificara sus datos porque ellos, por ejemplo, en 2023 consideran que 199.282 mujeres son víctimas, porque han puesto una denuncia. La realidad es que solamente fueron condenados 48.525 hombres. Por tanto, son 48.525 mujeres víctimas de una situación de maltrato. El resto eran hombres inocentes. Bueno, pues los prevaricadores del Consejo General del Poder Judicial establecen que hay casi 200.000 víctimas porque simplemente han puesto una denuncia. Y eso es lo que tenemos en el Poder Judicial de hoy en día. Eso es la triste realidad del Poder Judicial. Estoy convencido de que ahora mismo nos están viendo centenares, posiblemente miles de personas que se ven reflejadas en tus palabras, que han tenido casos similares al tuyo o al de Eugenio que nos contabas, y me imagino que te escuchan con preocupación porque estás haciendo una descripción perfecta de la realidad de hoy. La pregunta sería, Jesús, ¿qué puede hacer una persona, un hombre, una señora mayor, una persona que ha sido víctima de una denuncia falsa? ¿A quién puede acudir para intentar conseguir un resultado positivo? Mira, yo estoy en contra de que juristas, en general, abogados y jueces, dicen que es muy difícil perseguir una denuncia falsa. Yo creo que es mucho más difícil beber de un botijo, y eso que es relativamente sencillo. Por una sencilla razón, y pondré 2 ejemplos. No me voy a ir a personas que nos puedan ver, sino simplemente 2 casos muy, muy sencillos. 1. Don Jesús me agredía físicamente y me insultaba de manera muy grave en el Guarcén de Guardamar de Segura Benidorm. Eso es la denuncia que pone mi ex. Yo estaba a 500 kilómetros no porque lo diga yo, sino porque la jefa de personal de mi empresa acreditó que estaba en Madrid trabajando. 2. Amenazas de muerte a ella y a su familia a la puerta del punto de encuentro. Estaba a la misma hora y el mismo día a 150 kilómetros en la iglesia del Espinar en Segovia, en el funeral de un compañero de trabajo, fallecido con 200 familiares. Eso es tan sumamente perseguir que los jueces hoy en día no persiguen haciendo prevaricación constante. ¿Por qué? Porque el juez por ley está obligado a perseguir el delito. Si con estos 2 ejemplos sencillos podemos acreditar que yo tengo 2 hechos jurídicos demostrables como denuncia falsa, la realidad de todo esto es que es mucho más fácil hacer que decir.
¿Qué pueden hacer estas víctimas? Principalmente, no solamente recurrir a Navid, que hay otras muchas asociaciones, pero bueno, Navid últimamente parece que está destacando un poco más por la gran labor que está haciendo de divulgación, sino conseguir un buen abogado penalista. Porque la diferencia, con todos mis respetos y para que la gente entienda el contexto, un abogado del turno de oficio, que los hay muy buenos, pero las estadísticas dicen que de los hombres condenados, de los 660.000 hombres condenados totales en 20 años, más del 60% son conformidades conseguidas por abogados del turno de oficio, porque llegan 15 minutos antes del proceso judicial, te dicen que te conformes, y entonces el hombre que no sabe lo que es una conformidad ni se le explica, entre otras cosas, no se le explica, por ejemplo, por eso nunca se debe firmar una conformidad y nunca se declara en sede policial. Nunca, jamás. Por mucho que te digan que has tirado las Torres Gemelas. Se declara en sede policial en sede judicial, y con un abogado. Porque lo que la gente no sabe, cuando firmas una conformidad y el abogado del turno de oficio te dice que es lo más rápido para salir de esta situación, lo que no te explican es que te van a aplicar el artículo 92.7 del Código Civil. Y la mera condena por conformidad, que es irrecurrible porque en plenas facultades y defendiendo con un abogado en un Estado de Derecho has firmado reconociendo que eres un maltratador aunque no lo seas, el artículo 92.7 dice del Código Civil que toda persona que atentare contra la integridad física, psicológica y la integridad sexual de un miembro de la familia no podrá ostentar la custodia compartida, por tanto, jaque mate. Entonces, lo primero que hay que hacer es ponerse en manos de un buen letrado, o un abogado o una abogada, y luego ponerte en contacto con gente que te pueda asesorar. Pues por suerte o desgracia contamos con una gran experiencia, porque todas las personas que formamos en Navid somos víctimas o de sustracción de menores o de violencia de género o de denuncias falsas y situaciones de maltrato. Indudablemente hay 2 mujeres que han sido víctimas de malos tratos y están haciendo toda su aportación en Navid. Y sobre todo, no desfallecer, primero porque es una carrera, digamos, para que la gente deportiva lo entienda, en términos deportivos, esto no es un sprint de 50 metros. Cuando sufres una denuncia de violencia de género, lo primero que te viene es una montaña rusa de emociones durante muchos meses y durante muchos años, y que la gente tiene que entender que desde que estés denunciado hasta que consigues una libre absolución o un sobreseimiento de la causa, puede pasar entre 1 a 2 años. Y que en ese impasse puede ser que a tus hijos los veas entre 1 a nada días. Me explico. Hasta que se modificó con la sentencia del Tribunal Constitucional hace prácticamente ya 1 año y medio, 2 años, Irene Montero y su feminismo consiguió no solamente la aplicación del artículo 92.7, sino la aplicación del 94. Y es que la mera denuncia sirviera para el parado, el stop completo de un régimen de visitas con sus padres. A largo plazo, eso ha conseguido que en una generación, 2 generaciones de niños, por ejemplo, hayan aumentado drásticamente los suicidios en menores. Los pediatras nos explican cómo niños menores de 16 años han multiplicado por 100 los índices de suicidios. El 63% de las mujeres que están en prisión carecen de figura paterna. Se han bajado las iniciaciones de relaciones sexuales a niños de 11 años porque no hay una figura paterna. Un estudio del doctor Warren Farrell de los últimos 30 años, transcrito a un libro que se llama The Boy Crisis, la crisis del niño, ha establecido en un estudio, por ejemplo, extrapolable de Estados Unidos aquí, aunque somos sociedades diferentes, pero somos occidentales, de 28 grandes asesinos de la historia, entre 5 y 50 asesinatos, 26 carecían de figura paterna. Entonces, el hecho de que una ley integral de violencia de género vulnere los derechos fundamentales de la mitad de la población y con la mera denuncia, demostrándose que el 75% de los hombres eran inocentes, se haya podido quitar tantas custodias a padres y tantos derechos a hijos, porque hay que reconocer, no hay que hacer olvidar a la gente, que cuando nace un niño en el seno de una familia, de por sí, la custodia la ostentan ambos padres. ¿Qué es lo que ha hecho esta ley integral de violencia de género? Ha sido judicializar las discusiones de pareja, y entiéndase discusiones como la discusión verbal entre diferencias para haceres. No es agresiones físicas, porque las agresiones físicas o verbales son otra cosa. Pero, ¿por qué digo esto? Para terminar, porque hemos llegado a judicializar, y la gente entenderá lo grotesco de la situación, que, y con perdón, tirarse una ventosidad en la discusión con tu mujer es una violencia de género. Hay un señor condenado por tirarse una ventosidad en una discusión, juzgado número 1 de Valencia, de violencia de género, fue condenado por tirar un mando al suelo, decir déjame en paz. Fue condenado un señor también en Castellón por violencia de género. Mandar a la mierda en un WhatsApp, que además ha salido en La Sexta y en Telecinco, mandar a la mierda en un WhatsApp a tu mujer es condenado por violencia de género, pero si ella te manda a la mierda con un emoticono, ella sale absuelta. Hemos llegado al límite de lo surrealista. Entonces, ¿a qué hemos llevado el límite del feminismo? A la incitación del odio entre hombres y mujeres. Entonces, repito, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona que sea víctima de violencia o de denuncias falsas?
buscar principalmente asesoramiento, un buen asesoramiento jurídico. En Anavid lo podemos ofrecer porque no tenemos abogados, sino que colaboran con nosotros, y sobre todo apoyo psicológico y jurídico con 3 patas. Una silla con 4 patas se sostiene, con 3 se sostiene, con 2 no. Apoyo psicológico en tu familia. Por desgracia, vives en un país capitalista donde necesitas una buena cuenta de dinero para pagar abogados, peritos, informes y, sobre todo, si necesitas apoyo psicológico, vete a un psicólogo, porque igual que cuando te rompes un brazo vas al traumatólogo, cuando tienes un problema estomacal vas al estomatólogo, cuando tienes problemas de no poder ver a tu hijo, ansiedad, estrés, taquicardias, eso genera tales problemas de salud que necesitas que alguien te ayude, y el asesoramiento, el apoyo psicológico es necesario. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que podemos presumir en los últimos años de que creo que las cifras que me dijo el otro día la presidenta, rondábamos más de 500 casos en los primeros 3 meses, y por desgracia eso va ascendiendo porque cada vez que vas conociendo más datos de lo que te va ofreciendo Anavid y las realidades que ve la gente en las ponencias, pues la gente se acerca porque quiere empezar a luchar, de lo cual me alegro. Para terminar, Jesús, ¿tú crees que algún día veremos el final de esta absoluta locura? Pues sé que hay gente que va a decir que estoy loco. Con mi buena amiga Giovanna Carril muchas veces he dicho: Jesús, esto es una guerra perdida y tal, y cada vez hay más gente que está empezando a ver el fin de esto, por una sencilla razón: no puedes sostener una mentira durante mucho tiempo. El dinero lo puede todo hasta cierto punto, pero por ejemplo voy a traer una anécdota que me llama la atención antes de ayer. Una de las mayores, y lo digo, terroristas ideológicas, ¿no?, desde el punto de vista de incitar al odio, ha sido muy famosa por reírse y burlarse o incluso acusar, señalar a menores en un instituto dando sus charlas, como es Pamela Palenciano. Escuchar de esa boca, de esa señora, que está muy lejos de vivir en una situación de democracia porque no tolera lo que no le gusta a ella con su pensamiento de izquierdas y de feminista, decir nos hemos equivocado y quizá la política feminista está en un camino desorbitado. Es decir, esas palabras en una persona que se ha dedicado a dar charlas en institutos contra hombres y empezar a darse cuenta de que grandes figuras del feminismo están empezando a dar marcha atrás. Escuchar a Pedro Sánchez, que igual hay denuncias falsas, a la ministra, por ejemplo, de Educación, decir que una presunción de inocencia debe ser preservada y asegurada, y que una persona, hablando de la corrupción del Partido Socialista, pues no vale todo, y que la persona que tenga algo con pruebas vaya a un juzgado, a la policía y lo demuestre, que la presunción de inocencia está por encima de todo. Estamos a empezar a tener ciertas interconexiones o cortocircuitos dentro del pensamiento de izquierda y feminista que están haciendo ver, no porque se apenen de nosotros, sino porque están viendo que en las filas del feminismo y de la izquierda tenemos los casos de Rejón, Monedero, el señor Iglesias, que le gusta aceptar hasta sangrar a las mujeres, como hemos conocido que, por ejemplo, en la universidad había desde 2016 los chats de WhatsApp de las universitarias, se alertaban entre ellas para dejar la puerta abierta cuando tenían las tutorías porque el señor Juan Carlos Monedero presuntamente era un acosador sexual, o resulta que tenemos el conocimiento de que 15 o 16 mujeres han denunciado al señor Errejón por supuestos abusos sexuales, y viendo ahora su itinerancia política y que la incoherencia en la que vivía casualmente porque, bueno, pues ya no podía vivir una formación política porque él defendía que las denuncias falsas eran producto de la extrema derecha, y él ha pasado en 0,3 segundos de la extrema izquierda a la extrema derecha porque denuncia si es falsa la señora Elisa Muliá. Pues eso me hace ver que el feminismo ha llegado a su techo. ¿Que van a distraer la atención en otra cosa? Seguramente, y ahora irán contra lo de los inmigrantes, pero que es verdad que el feminismo ha tocado techo. Yo calculo que entre los 3 siguientes 5 años esto va a terminar, por suerte para nosotros, y sobre todo para una sociedad donde hombres y mujeres están ligados a intercomunicarse, a vivir y a convivir juntos, no a odiarse, porque tenemos que perder ambos, hombres y mujeres. Jesús Muñoz, vicepresidente de Anavid, gracias por estar en Clave Nacional en Bipartidismo Stream. Un placer y muchas gracias.